Delgado para el análisis, entrevistas y comentarios de su Informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos a concluir una semana laborable de 3 días, pero en donde hemos tratado algunos temas muy serios para el futuro del Ecuador. Y es oportuno el día de hoy, viernes, a la par que hacemos una especie de resumen, también terminar con un pensamiento positivo, un pensamiento que ojalá sea bien entendido por todos los sectores, no solo los sectores de la oposición, sino también los sectores del gobierno nacional. Solo para destacar 3 hechos y más o menos darle un contexto de por qué Ecuador está como está, por qué Ecuador se está debatiendo todavía en temas que ya debieron haber sido resueltos hace mucho tiempo atrás. Y que como un país en vías de desarrollo, nos hace realmente diferentes de aquellos países que ya han logrado ponerse de acuerdo para desarrollarse. Y esa es una de las grandes partes de la línea de pensamiento de este informativo. Hablamos nosotros y decimos la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, no como un simple eslogan, sino como algo fundamental. Si no hablamos con la verdad en el Ecuador, no seremos un país preparado para el desarrollo. Y esto deben entenderlo quienes están en el poder político y quienes están en la oposición política, todos los ecuatorianos, todos los sectores. Los hechos que se han dado ahora alrededor de la instalación del monumento del ingeniero León Febres Cordero. Si la denuncia del municipio que está haciendo en estos días se corrobora, se comprueba con la resolución del juez Manuel Prieto, de que no se trataba simplemente de la ubicación del monumento, sino de impedir que el monumento ingrese al Ecuador. Debió habérselo dicho así, frontalmente, no utilizar la justicia. De esto es que hablamos cuando decimos que Ecuador no podrá avanzar si es que no somos tolerantes, si es que no llegamos al consenso respetuoso de los demás. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una resolución, una solicitud al gobierno ecuatoriano como ejecutivo, pero es al Estado ecuatoriano para dictar medidas cautelares en favor de los 3 funcionarios del Universo y del ex editorialista del diario Universo, Emilio Palacio. Pero el ministro Ricardo Patiño ayer nos sorprendió diciendo que no va a darle el salvoconducto al directivo del diario Universo para que desde la Embajada de Panamá llegue hasta el aeropuerto y pueda ser transportado, pueda viajar a Panamá. Cuando estos son acuerdos internacionales, allí uno se pregunta, bueno, ¿y qué actitud debe tomar el periodismo? Es cierto, escucharlo al economista Ricardo Patiño en sus argumentaciones. Él dice que no es necesario porque todavía no se ha dictado orden de prisión. Pero los diplomáticos saben que sí es necesario el salvoconducto, aunque no exista orden de prisión. Porque hay una orden, una solicitud del CIDH. Solo para tomar en cuenta este tipo de situaciones que realmente complican más y más la convivencia pacífica que tanto necesitamos en el Ecuador. Y esa es una de las graves diferencias entre países ricos y países pobres. Hay personas que dicen, nosotros los pobres, los países pobres somos buenos y los países ricos son malos, son ambiciosos, son explotadores, los imperialistas. Pero también, y desde la visión de los países ricos, ellos dicen, nosotros somos buenos, porque nosotros tenemos valores, respetamos las leyes, porque respetamos los derechos humanos, dicen los países ricos. Es cierto que puede ser discutible, pero ellos manifiestan que los países pobres, más bien, ni siquiera tenemos seguridad jurídica, que vivimos confrontándonos, peleándonos. Mire usted, ¿qué tal si esto lo tratáramos a nivel de familia, lo tratáramos a nivel de escuelas, colegios, universidades? Discutir un poco, ponernos en el puesto de países ricos
que seguramente ellos piensan que son buenos y que los países pobres no respetamos ni las leyes, somos malos. O desde el puesto de los países pobres que decimos, no, nosotros sí somos buenos. Y somos pobres porque hay países ricos que son malos. Y estas son discusiones que desde Carlos Marx, cuando escribió su libro El Capital, que decía que el trabajo era propiedad de los ricos, que explotaban a los pobres, que los pobres eran los dueños del trabajo, pero sin embargo la utilidad se la llevaba el rico. Esto la humanidad lo ha discutido permanentemente. Hace pocos días aquí tratábamos sobre este mismo tema y yo había listado que no es que unos países son antiguos, por eso son ricos, y otros países son jóvenes, por eso son pobres. A veces decimos Ecuador es pobre porque somos un país joven, que todavía estamos tratando de ponernos de acuerdo, porque todavía han llegado pues tantas personas de otras etnias, de otras culturas, y que aún no hemos logrado integrar realmente una cultura ecuatoriana. Pero la respuesta nos dio Michael Porter en sus libros sobre el desarrollo de los países, la competitividad de los países, etcétera. Él analizó ya este tema con sus exalumnos de la Facultad de Negocios de Harvard. Él compara, por ejemplo, a Egipto, un país antiquísimo, pero muy pobre. Y lo compara, por ejemplo, con Nueva Zelanda, un país joven, que es mucho más rico, que tiene un mayor ingreso per cápita sobre Egipto. Siria mismo. Usted lea la Biblia y ahí se habla de Siria, de Irán, de Irak, de los países persas. ¿Por qué son pobres? Inclusive teniendo petróleo. Y hay países jóvenes que son ricos. La edad entonces no es lo que hace la diferencia. Los recursos naturales. Latinoamérica es riquísima en recursos naturales. Tenemos agua, tenemos montañas, agricultura, tanto que tenemos en Latinoamérica. ¿Y por qué somos pobres? Comparando, por ejemplo, contra Suiza, Israel, países pequeños. Israel ni siquiera tiene facilidades de agricultura. ¿Por qué es un país rico? Japón, que el 80% de su territorio no es cultivable. En cambio aquí en el Ecuador creo que es a la inversa, el 80% sí es cultivable. ¿Acaso estamos ofendiendo a algún funcionario público diciendo esta verdad? Estamos, yo no sé, de alguna manera también ofendiendo a la oposición. No, lo que estamos pidiendo es que haya consenso, el diálogo, que una vez por todas nos pongamos de acuerdo. Y la raza, el color, el idioma, tampoco pues, es un pretexto para ser pobre. Es la actitud. Ahí está el caso de Corea del Norte con Corea del Sur, un caso típico que todavía nadie logra refutar. Hay un sistema socialista en el norte y un sistema capitalista en el sur. Un sistema capitalista bien administrado, es obvio. Allá las empresas estatales en Corea del Sur son las más productivas. Las empresas estatales son las más productivas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que decíamos hace pocos días. Valores, actitud, educación, cultura. Esa es la gran diferencia. La cultura nace de una gran educación, de un comportamiento, de un compromiso, de una actitud, y nace de los valores, de los principios. Y hay una serie de listas, yo tengo una de ellas, que no es ni completa ni es la única. La ética, la integridad, la responsabilidad, el respeto a las leyes, el respeto a la dignidad de los demás, el respeto a los derechos humanos, el amor al trabajo, el ahorro e inversión, el deseo de superación, la puntualidad, tantos y tantos valores. Y uno de ellos, la nobleza. Ser nobles, no como se hablaba en la Edad Media, ser noble era tener un título y estar alrededor del rey o de la reina. No, ser noble es ser ese hombre y mujer generosos, generosos aún en aquello que nos pueda en algún momento perjudicar a nosotros, o que no estemos nosotros de acuerdo de pronto, pero hay nobleza cuando reconocemos los valores en los demás. Va como parte de esto también lo que se habla de la humildad, aquello que nos permite como valor humano, no sentirnos ni más ni menos que nadie, tener asertividad, hacer respetar nuestros derechos y también respetar nuestras obligaciones.
la famosa regla de oro. Mi derecho termina en donde comienza el derecho de los demás. ¿Por qué en Ecuador aún no aprendemos a respetar esto? Hay muchos pensamientos. Los pensadores, los politólogos, se dice que la política es ética, que la ética sin política no es una aplicación, pero que la política sin ética es una aplicación mala que perjudica. Y esto es lo que deberíamos los ecuatorianos reflexionar cada vez que vemos o que somos testigos de estos hechos que día a día realmente nos distancian, nos están realmente molestando. Es cierto que los economistas van más allá de la ética, van más allá de aspectos personales, actitudes, y a veces ellos tienen sus principios económicos, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, y otros más, que ningún almuerzo es gratuito, que hay que trabajar para tener dinero, etcétera. Toda esta parte y sobre todo lo que es la productividad. Y ellos nos dicen que los países ricos son ricos porque producen más por hora. ¿Dependiendo de qué? De que hacen buenas inversiones, de la tecnología, la seguridad jurídica, educación y formación profesional y la mano de obra. Pero es un aspecto de la convivencia en las sociedades. Y la economía no funciona si es que no hay actitud positiva, si es que no hay realmente un compromiso, un consenso general. Volvemos a lo mismo. Y termino con una reflexión entre países pobres y países ricos. No es que los ricos son buenos o son malos, o los pobres, países pobres, somos buenos o malos. No, es que hay una gran diferencia en la aplicación de esto que debemos, ojalá, aprender, a la convivencia, al respeto a los demás. Si no nos respetamos entre los ecuatorianos, no podemos ni siquiera pretender que vamos a respetar las leyes. La nobleza. Estaba yo consultando hoy día para hablar de este tema en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y hablan ellos de la nobleza esa antigua, de los nobles que estaban alrededor de los reyes. La nobleza como valor, como virtud, la queremos ver siempre, esa parte de la humanidad que vemos siempre a los demás como a nosotros mismos, y queremos que los demás se superen porque tienen sus méritos, y debemos reconocer los valores a los demás. En el instante que Ecuador aplicara o aprendiéramos en la escuela, en la familia, en el colegio, la nobleza, el respeto a los demás con altura, con asertividad, créame, amigo y amiga que me escucha, Ecuador fuera realmente un país rico. Son asuntos fundamentales. Nadie puede construir un edificio si no tiene unas bases sólidas. Si las bases sólidas en Ecuador todavía están esperando, pidiéndole a los políticos del gobierno y a los políticos de la oposición que nos den ejemplo, y sobre todo a la juventud, de nobleza, de virtudes, de ética. ¿Por qué no aspirar esto? Es cierto que la Constitución no se habla necesariamente de estas virtudes, y tampoco se habla de las virtudes cuando se dice cuáles son las características que debe tener un presidente, un vicepresidente, un asambleísta, un alcalde, un prefecto. Pero algún momento, y cuando, hasta que Dios quiera, ¿verdad?, caminemos, ojalá que hayamos avanzado algunos centímetros en este mensaje. Vamos al corte comercial.